La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Les quiero invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a dar lectura del versículo 56 al 69. Juan, capítulo 6, versículo 56 al 69. Cuando encuentren la porción, vamos a estar puestos en pie, en reverencia a la palabra, damos lectura a la misma, nos presentamos en oración y traemos el mensaje de la ocasión. Juan, capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 56 hasta el 69. Amados, perdónenme, pero se me olvidó explicarle que tenemos una sola pantalla hoy. El equipo que divide el video a las dos pantallas se dañó y tenemos más que video por un solo lado, ¿verdad? Así que un solo ojo esta mañana. Vamos a confiar que vayamos al médico en la semana y nos arreglemos el otro ojo para estar listos para el domingo que viene. Juan 6, versículo 56 hasta el 69, dice la palabra del Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Señor, en esta hermosa mañana pedimos que tú nos hables, que tú ilumines nuestro entendimiento. Abre nuestra lámpara, Señor, enciéndela para comprender las cosas del Espíritu hoy, Señor, y que veamos tu grandeza. Bendice a los amigos y las amigas que nos visitan y permite que ellos también reciban la edificación necesaria. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana, la forma en que lo voy a presentar es un poco distinta a como predicamos, como acostumbramos a predicar. Vamos a cogerlo, no cierren sus Biblias porque vamos a ir versículo por versículo, o si lo ponen en pantalla pueden seguir por ahí. Lo que sucede es que muchas veces Jesús explica y enseña y hay muchas personas que no entienden. Todavía tenemos personas que nos dicen: leo la Biblia pero no la entiendo. Claro. Y toma un tiempo en lo que uno recibe la iluminación espiritual para entender eso. Vamos a tomar el tiempo hoy con calma, mirar esta enseñanza y ver lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles y a aquellos seguidores que le seguían, porque es relevante para ti y para mí hoy. Ya lo verán al final, la relevancia de estos pasajes. Comienza el 56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pues mire, cuando usted escucha eso, comer la carne y bebe la sangre, usted literalmente piensa: ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser? Yo quiero que usted sepa que a los cristianos primitivos se les perseguían porque decían que eran caníbales.
Los incrédulos, los no creyentes decían, cuando los cristianos se reúnen, se comen la carne y la sangre de un hombre llamado Jesús. Los cristianos tenían mala reputación. Lo que los no creyentes, los incrédulos no sabían es que Jesús no estaba hablando literalmente, ¿verdad que sí? Sino que cuando Él habla de comer su cuerpo y beber su sangre es recibirlo, aceptarlo a Él, creer en Él. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros sabemos es que cuando Jesús resucitó, no permitió que nadie lo tocara. Una de las cosas que les dijo a una de las hermanas fue: no me toques porque tengo que subir arriba, la ascensión. Y el cuerpo de Jesús fue transformado. Lo que le quiero decir, nadie físicamente, literalmente en la historia se ha comido el cuerpo de Jesús o se ha tomado su sangre. Estas cosas hay que enseñarlas para que la gente comprenda. Y yo sé que en la iglesia todos los domingos nosotros decimos: nos vamos a comer el cuerpo y nos vamos a tomar la sangre. Y eso tiene una explicación, pero no es literal, gráfico. Lamentablemente hay personas que tienen un entendimiento, los psicólogos llaman pensamiento concreto. Tú dices algo y así lo dijiste, ¿no? Es como cuando le hablamos a los jóvenes, ¿verdad? Que uno le tiene que decir exactamente lo que usted quiere. Porque no sé si se lo dice exactamente. Tú no me dijiste eso. Es pensamiento concreto. Y claro, para nosotros adultos, los adultos están pensando en pensamiento abstracto, que quiere decir que si me dijiste eso, sé que esto se refiere a aquello, a aquello. Uno ve las implicaciones de todo lo demás, ¿verdad que sí? Claro, muchos jóvenes se hacen tontos, Muy bien. Pero ya está el público, está escuchando estas cosas y están preocupados. Están preocupados con Jesús. ¿Cómo que comerse el cuerpo y beber la sangre? Uno de los grandes problemas que había era eso de tomarse la sangre, prohibido en la tradición judía, ¿no? No se puede. Moisés nos dijo que eso está prohibido. La ley, el Pentateuco dice que está prohibido. Y este hombre nos dice que hay que tomar la sangre. No. Estas personas están siguiendo a Jesús, están escuchando sus palabras, pero están en un debate. Por eso terminan murmurando, porque no están de acuerdo con él. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a tomar la sangre de nadie. Ahora tenemos un problema con los seguidores de Jesús. Pero dice Jesús que el que se come el cuerpo y se toma la sangre permanece en él. Le está diciendo: si ustedes me creen, si ustedes creen en mí y me aceptan y me reciben, yo voy a venir y voy a estar dentro de ustedes permanentemente. No temporariamente, permanentemente. En otras palabras, que el que cree en Jesús recibe la presencia de Dios. El que cree en Jesús recibe lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Y es algo precioso. Yo escucho a gente constantemente decir: me siento solo, me siento sola. Bueno, el cristiano no puede decir eso. Siempre está acompañado. Porque Jesús vive en tu corazón. ¿Quieres hablar con alguien? Habla con Cristo. Se acabó la soledad. Que nadie me entiende. Eso se acabó. Porque hay alguien que te entiende. Habla con él. Yo no sé por qué hay gente que está en la iglesia y se siente de esa manera. Pero sé que vienen momentos difíciles y uno se deprime, ¿verdad? En momentos dados. Pero tenemos la presencia del Señor que nos acompaña y nos fortalece y nos restaura en el momento de la debilidad. Y Milna esta mañana en el devocional nos decía que aún en el devocional nosotros podemos cantar al Señor, ¿verdad? Versículo 57 dice Jesús, añade: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. No solamente te voy a dar mi presencia, no solamente voy a permanecer en ti, voy a acompañarte toda tu vida, te voy a dar vida. Porque yo recibí la vida del Padre. El Padre me dio vida a mí. Jesús tiene vida en sí mismo y a quien Él quiere, la da. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, amado hermano. Y eso es tremendo. Porque quiere decir que Él es nuestro sostén, Él es nuestra fortaleza, Él es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Y a veces estamos agotados, la vida es difícil, a veces estamos agotados y decimos: no tengo fuerza. ¿A quién iré? Pues el Señor. Porque la vida de Jesús fluye en tu corazón y te sostiene y te fortalece. Te restaura tu alma, te levantará. Y eso es lo precioso del camino cristiano.
Yo no sé cuántas veces yo me he encontrado en el piso, como muchos de ustedes, ¿verdad? A veces uno está tirado en el piso llorando, pero me acuerdo del gran yo soy, del que vive para siempre, porque no me dejará en el lodo cenagoso, no me dejará en el pozo de la desesperación. Extiende sus manos y me saca y pone mi pie sobre roca firme, alabado es su nombre. Yo no sé cuántas veces usted ha experimentado eso, pero la gente dice, ¿por qué usted cree en el Señor? Porque sostiene mi alma todos los días. Oiga, yo quiero que usted escuche algo. Si usted y yo recibimos vida, si tú tienes vida espiritual, ¿tú le podrás transmitir vida a los demás? Claro que sí. Es ministrar vida, es traer a otra gente a Cristo, es ayudarles espiritualmente. De manera que somos árboles que damos fruto. Si usted tiene a Cristo, usted va a dar fruto. Miren lo que dice el versículo 28. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Segundo problema que están teniendo los que murmuran. Jesús está diciendo, allá en el Pentateuco, allá en Éxodo, cuando ustedes leen estas cosas, ustedes saben que el pueblo estaba en el desierto y tenían hambre, y el Señor hizo llover pan del cielo, ¿verdad que sí? El maná. Jesús le dice, ¿eso no es el verdadero pan? Yo soy el verdadero pan. Porque aquel pan se lo comieron y se murieron en el desierto. Pero el que come este pan vivirá eternamente. Nosotros los cristianos nos gozamos, ¿verdad que sí? Pero esa gente está murmurando, está molesto con él, porque él está diciendo que él es mayor que Moisés. Él es más grande. Y en la tradición judía eso es ofensivo. Si usted y yo leemos estos pasajes y decimos, qué lindo, ¿cómo habla Jesús? Oye, ¿por qué lo crucificaron? Porque dejó a esa gente ofendida. Y vamos a ver cómo Jesús resuelve esto y cómo se resuelve. Pero aquí hay miles de personas siguiendo a Jesús, molestos con Jesús. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Saben lo que es la sinagoga, verdad? Es la iglesia judía. Si usted quiere aprender de la palabra, usted va allí. Si usted quiere adorar al Señor, usted va allí. Es la iglesia judía. Lo que quiere decir es que Jesús asistía a la iglesia. Y si usted lee los textos, todos los evangelios, Jesús se pasaba en la sinagoga. Los apóstoles se pasaban en la sinagoga. Hay gente que hoy en día dicen que no hay que ir a la iglesia, que eso no es importante. Yo no sé qué Biblia es la que ellos leen. Y Jesús enseñaba en la iglesia. Déjenme explicarles algo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia existe porque Jesús la creó. La iglesia existe con un propósito. La iglesia no va a desaparecer sobre la faz de la tierra, porque Jesús la creó con un propósito y no va a dejar que ni los portones del infierno prevalezcan contra ella. Queriendo decir que Jesús protege su iglesia, protege su pueblo. Y yo quiero que tú sepas algo. Jesús vuelve otra vez. Y cuando venga por segunda vez, cuando llegue el momento del rapto, ¿a quién viene a buscar? A su iglesia. Por favor, no me digan que la iglesia no es importante, nadie va a la iglesia ya. No, Jesús viene a buscar su iglesia. ¿Saben por qué? La iglesia es la esposa del Cordero. Va a haber las bodas del Cordero allá arriba, amados hermanos. Así que la gente que se pasan buscando 40 justificaciones de que no hay que ir a la iglesia, no han entendido. Y yo quiero que tú sepas que Jesús está en la iglesia. Donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y sus palabras son palabras de vida. Y cada vez que nos reunimos a adorar al Señor y a escuchar su palabra, Jesús te habla, Jesús te enseña, Jesús te fortalece, Jesús te restaura, Jesús te sana. Porque Jesús está en medio de su iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia. Yo no sé de dónde la gente se inventa estas cosas de que la iglesia no es importante. Pero la gente busca 40 argumentos para no asistir y quedarse en su casa o irse a otro sitio. 60. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Están murmurando. ¿Saben lo que es la murmuración, verdad? No es hablar de frente, es hablar a la espalda de uno. Es entre ellos, pero no le decían a Jesús. Hay gente que todavía murmura por ahí. Ellos no entienden que están murmurando, ¿verdad? Oiga, amados hermanos, pero Jesús sabía que estaban murmurando, dice la palabra del Señor. Y entonces Él vino y los retó. ¿Esto te ofende? Mira el versículo 62. Pues qué sirviera al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¡Wow! ¿Se acuerdan que le estoy diciendo que está retando la fe de esta gente? Porque para ellos Moisés es lo máximo. Entonces les dice: yo estoy sobre Moisés. Si ustedes se escandalizan por lo que les acabo de decir, entonces sí se van a escandalizar cuando yo ascienda al cielo nuevamente. Y que lo van a ver, porque los ángeles se lo van a llevar. Lo van a ver con sus propios ojos. Y ahora, amados hermanos, uno de los problemas grandes que tenemos muchas veces es que estamos en la iglesia, estamos escuchando cosas, enseñanzas bíblicas, y no las entendemos. Y nos oponemos. Y nos ponemos a murmurar. Pero eso no edifica el cuerpo de Cristo. Esta mañana en la clase bíblica hablábamos del crecimiento espiritual. Y yo quiero que usted sepa que hay gente que crece al 10%, otros a 20, otros 40, otros a 80, otros a 90. Unos están más adelantados que otros. Pero ciertamente al principio hay cosas que uno no entiende. Y lo que esta gente va a aprender en esta mañana es que usted tiene que perseverar. Porque lo que no entiende hoy lo va a entender mañana. Pero una de las cosas que tú tienes que confiar es que cuando tú no entiendas a Dios, confía en Él, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios nunca piensa el mal para ti o para mí. Todo va a obrar para bien, dice la palabra del Señor. Pues mire lo que va a pasar ahora. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ustedes saben que el apóstol Pablo explicó esto de otra manera. Él dice: la mente natural no percibe las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y Jesús le está diciendo: la carne para nada aprovecha. Si ustedes están tratando de razonar esto con sus mentes lógicas, no lo van a agarrar. Si no pudieron entender algo tan sencillo como comer mi cuerpo y tomar mi sangre, ¿cómo ustedes van a entender las cosas más profundas? Básicamente le dijo: muchachos, pónganse a orar y a crecer espiritualmente. Pero hay un problema con este grupo. Este grupo no puede crecer espiritualmente. Van a ver por qué. Próximo versículo. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Quién le había de entregar. Déjame explicar cuál es el problema aquí. Ellos no creen en Jesús. Si tú no crees en Jesús, ¿cómo vas a tener revelación del Espíritu? Si tú no crees en Jesús, tú no tienes el Espíritu Santo. Si tú no crees en Jesús, tú no has nacido de nuevo. Y Jesús tiene seguidores que no creen en Él. ¿Qué hacemos con esas multitudes que no creen en Él? ¿Qué hacen siguiéndole si no creen en Él? Tremendo dilema, ¿verdad que sí? A veces tenemos gente en la iglesia murmurando, diciendo cosas, indisponiendo a las demás personas porque no entienden. Puede ser que no entienden porque son inmaduros espiritualmente, pero a lo mejor esto es que no entienden porque no han nacido de nuevo. Hay gente que necesita aceptar a Jesús. Jesús, usted va a ver ahora que hay una diferencia entre los que siguen a Jesús y los que son sus discípulos. Los discípulos creen, pero los que le siguen no creen. Entonces, ¿por qué le siguen? Vamos a seguir con los versículos. 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Aquí nos tenemos que detener y entender esto bien clarito. Nadie puede venir a Jesús si no es dado por el Padre. Vamos a explicar esto. ¿Qué hay que hacer para ser salvo?
creer en Jesús. Pero hay mucha gente que agoniza, y yo lo he visto en los cultos, diciendo: estoy orando, pastor, para que el Señor me dé fe. Yo quisiera creer, pero no puedo todavía. Si usted supiera que esa persona está siendo muy honesta, porque lo que sucede es este fenómeno que la persona no ha entendido todavía. Cuando tú y yo queremos conocer al Señor, nosotros damos un salto de fe, pasamos al frente y decimos: yo creo, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. En ese momento, cuando tu corazón está dispuesto, Dios te da la fe de la salvación. En ese momento es como Pedro, que se da cuenta que Jesús es el Cristo. Y cuando Jesús le dice: ¿Quién dice nosotros? Tú eres el Cristo. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo mostró carne y sangre, no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre Celestial. Eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué conocemos a Jesús? Porque Dios abre los cielos para que tú veas a Jesús. Dios abre los cielos para que tú tengas un encuentro con Jesús. Dios abre los cielos para que tú tengas una experiencia con Jesús. La experiencia espiritual del cristiano es algo precioso, algo privado y muy confidencial. Jesús decía: es como el viento, va y viene y nadie se da cuenta. Y el que está al lado tuyo dice: ¿qué te pasó? Y tú dices: me salvé. Cristo vino a mi corazón. Y la gente dice: yo no vi nada. Acá adentro. Se llama la gracia. Se llama el favor inmerecido de Dios. Se llama su misericordia, porque a Dios le plació que ocurriera el milagro de la regeneración en ti y en mí. Esto no es por obra. Tú no te puedes hacer bueno. Por más lindo que te pongas, no vas a ser salvo. No depende de la iglesia que tú vayas, ni la religión que tú vayas, ni del concilio o la denominación que tú vayas. Solo depende que tú creas que Jesucristo es el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y dice Jesús: tú no vas a llegar ante el Padre a menos que Dios no te traiga y te muestre que yo soy el Señor. Hay gente que trata de aprender los valores cristianos. Hay gente que dicen: yo voy a la iglesia porque eso es bueno. Eso es bueno que las familias y los niños vayan a la iglesia. Pero no tienen la experiencia de haber nacido de nuevo, de haber conocido a Jesús. Y por eso hay gente que le sigue y hay gente que está comprometida con Jesús. Son discípulos. Dejen que ustedes escuchen lo que Jesús tiene que decir con esto. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces hay gente que sigue a Jesús y le da la espalda. Dice: ¿qué pasó? Es que hay una gran diferencia entre los discípulos y los seguidores. Los discípulos han dejado todo por Jesús. ¿Se acuerdan? Pedro y los demás. Jesús les dijo: dejen todo y sigan en pos de mí. Pero estos seguidores van, pero van por otras razones. No han dejado nada por Jesús. Nunca han abandonado nada. ¿Pero a qué van? Por los panes y los peces, por un milagrito, para ver cosas exóticas, milagros, señales, prodigios, ¿verdad que sí? Pero cuando no les conviene, se van. Porque su fidelidad es para ellos mismos, no es a Jesucristo. Pero los discípulos han dejado todo porque su fidelidad es a Jesús. Entonces, Jesús se vira a los 12. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Tú también te quieres ir? Aquellos se fueron porque Jesús los ofendió, porque les dijo que era más grande que Moisés. Les dijo que tenían que tomar sangre, que se olvidaran de lo que Moisés les había dicho y que se tomaran su sangre. Les dijo que se comieran su cuerpo. Estaban esa gente imposible. Por eso, cuando llegó la entrada triunfal, le gritaban: crucificarle, crucificarle. Este hombre tiene falsas enseñanzas y está cambiando todas las tradiciones de Israel. En ningún momento pudieron trascender al nivel espiritual y comprender las enseñanzas de Jesús. Jesús les dice a los 12: ustedes también se quieren ir. Lo que Jesús está haciendo es probándolo. Y yo quiero que tú sepas que
que Dios nos prueba, Dios nos reta en nuestra fe. Y dos cosas usted tiene que aprender: que cuando llegue el momento difícil, no abandones a Jesucristo. Él es tu salvación y Él es tu esperanza. No importa la prueba de fuego en que tú estés, alaba su santo nombre. La gente dice: ¿y por qué aquellos crecen y Dios los bendice y no me bendice a mí? Bueno, porque Dios sabe dónde está el corazón de cada cual. El que siembra cosecha. Si tú vives una vida de consagración y estás apartado para el Señor y en obediencia, tú vas a ver que el Señor sigue añadiendo a tu vida. Viene solo. Pero la otra persona dice: qué frustración, yo trato y yo trato. Ese es tu problema, que tú estás tratando. Esto no es de tratar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es dejar que el Señor obre en tu vida. Lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo en nuestra fuerza, en la carne, en nuestra humanidad, con nuestra voluntad. Cuando esto es por gracia, esto es por el amor de Dios. Esto es que tú le digas: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hay gente que va a diferentes lugares. Yo le conté una vez que tenía una hermana en una iglesia mía. Iba a 3 iglesias distintas, ¿verdad? Iba a la de nosotros, iba a los testigos de Jehová, iba a los mormones. Y yo le había explicado a ustedes que yo había observado que habían pasado muchos años, como 3 o 5 años, y nunca se había bautizado. Yo me senté con ella a entender, una paciente con la gente, pero caramba, después de 5 años tengo que hablar con la persona. Y descubro que ella asiste a todas estas iglesias distintas. Y me preguntó: ¿y qué usted cree, pastor? Piti. Me costó mucho tiempo, pero ella pudo entender la fe. Tuve que explicarle el evangelio, el ABC. Y finalmente ella aceptó a Jesucristo. Y cuando aceptó a Jesucristo, se bautizó. Porque lo entendió. Sin Jesús no puede entender el bautismo. ¿Cuántas veces yo escucho gente decir: ¿y por qué me tengo que bautizar? ¿Y por qué? ¿Para qué? Eso no es necesario. La mente natural no puede entender las cosas espirituales, amados hermanos. A mí me pasó eso cuando yo acepté a Jesucristo y nací de nuevo. Y yo leí la Biblia y decía: el que creyera y fuere bautizado. Yo fui con el pastor y yo me tengo que bautizar. Cuando usted tiene esa experiencia, usted quiere vivir en obediencia a la palabra. Usted responde al señorío de Jesucristo. Hay gente que no quiere leer la Biblia, pero a veces dudo si son salvos o no. Porque cuando usted conoce a Jesucristo, usted tiene hambre y sed de Dios. Usted quiere comer su cuerpo y beber su sangre. Y uno lee. Porque esas son palabras de vida eterna. Miren ahora lo que Jesús puede decir. 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué nosotros estamos metidos en la palabra? ¿Por qué queremos crecer espiritualmente, hermano? Es la Biblia, es la palabra de Dios la que te da el crecimiento, la que te sostiene. Déjame decirte un secreto: la gente se memoriza los versículos y no los entiende. Escúchate este: la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Usted viene a recibir fe escuchando la palabra de Dios. Cuando vienes débil, Dios te da fe porque te fortalece en las áreas que tú necesitas. En algún momento del culto, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a dar palabra de vida, palabra de aliento, palabra de consuelo. A veces el Señor te habla al principio del culto, a veces a mitad, a veces al final, pero alguna palabra tú recibes, amado hermano. Pero es que hay gente que no entiende cómo funciona esto. Entonces, Pedro dice en el 69, el último versículo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros no vamos a ir en ningún otro sitio, porque nosotros conocemos que Jesucristo es el Señor.
Cuando usted no conoce que Jesús es el Señor, cuando usted no tiene certeza, cuando usted no tiene convicción, cuando usted no tiene esa fe, usted anda buscando en cualquier sitio por ahí. Pero cuando tú lo conoces, no hay que ir a ningún otro sitio. Llegaste. No hay que buscar nada más. Amados hermanos, muchas veces en nuestras iglesias encontramos las multitudes, ¿verdad? Mucha gente. Yo veo esas iglesias enormes, con miles y miles de personas. Pero las personas, cuando usted va al estudio bíblico, van como 25. Gracias al Señor que en Génesis asisten más a los estudios bíblicos que en los mega churches, ¿saben? Miles y miles. Y no van a escuchar la palabra. No hay hambre de Dios, no hay hambre de conocer la palabra del Señor. ¿Qué hace esa gente ahí? Los americanos le llaman cristianos culturales. Bueno, culturalmente aceptable es ser cristiano, culturalmente aceptable es la iglesia. Pero no hay compromiso, no hay entrega, no hay una experiencia genuina de haber nacido de nuevo. Nosotros somos una iglesia distinta porque promovemos que Jesucristo es el Señor. Nuestro interés no es que tú te hagas miembro de la iglesia, nuestro interés es que tú conozcas a Jesús, que tengas una experiencia genuina y real. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que empezar por ahí. Yo me imagino que hay algunos diciendo como estos hermanitos, palabra dura es esta. ¿Verdad? El pastor vino con la lija hoy. A veces hay que pasar la lija, hermano. Porque estamos dando vueltas en el desierto en vez de llegar a donde tenemos que llegar. ¿Somos o no somos? Y es importante que usted conteste eso porque Jesús nos va a retar en esa área. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿De qué vale que vayamos a la iglesia y andemos en borrachera? ¿De qué vale que vayamos a la iglesia y cantemos los cultos y estamos allá perdidos? Es porque nadie en la iglesia lo sabe. Sí, pero Jesús sabe. Tú lo sabes. Y tú sabes muy bien que el Señor nos dice que tú sí seas así y tú no seas no. Son esta mañana, yo no sé dónde estamos espiritualmente, pero en esta mañana tenemos que tomar una decisión. Si tu fe está débil, se ha enfriado, ven a Jesús, come de su cuerpo, toma de su sangre y dile: Señor, necesito tu fuerza, necesito que me ayudes. Si tú tienes una fe abatida porque el enemigo de la vida está golpeado, está maltratado y está sin fuerza, ven, vivifica tu fe y dile: Señor, aquí estoy, necesito vida, necesito fuerzas nuevas, anímame, aviva tu obra en mí. Y si tú estás aquí y no conoces a Jesús, aunque vienes a la iglesia, ya, para, ven y dile: Señor, ven a orar a mi corazón. Invítalo. Es una oración sencilla, nosotros te vamos a ayudar. Pero amados hermanos, no seamos seguidores, seamos discípulos. En esta hora vamos a orar y vamos a invitar. Y cuando nuestros hermanos de Génesis comiencen a entonar esta próxima alabanza, yo te voy a invitar que pases al frente. Y no importa tu necesidad, ven a Cristo en esta mañana. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, hay momentos que tú nos exhortas, hay momentos que nos enfrentas, hay momentos que nos hablas. Tal vez hoy sea un día de eso, pero Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? No podemos ir a otro, solamente podemos ir a ti. Te pido, Maestro, que nos ayudes a nuestra fe. Fortalece nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Permite en esta mañana que todo aquel que esté necesitado reciba un toque de tu gracia y de tu amor, de tu gracia y tu bendición. Sana al enfermo, levanta al caído, restaura a todo aquel que necesite restauración. Y que la gloria y la honra sean para ti, Señor. Y todo esto lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.